Bueno, quiero contarles, resumir brevemente un poquito mi vida, ¿no? Más allá de la charla de anoche, que ese fue el pre-campamento, ¿no? Estuvimos ahí hablando. Pero bueno, cuando yo fui al seminario conocí quién fue mi esposa. Estuvimos por más de 15 años sirviendo al Señor juntos, pero gran parte de ese tiempo ella se enfermó de esclerosis múltiple, una enfermedad irreversible y progresiva. Fueron 10 años de mi vida muy difíciles, porque yo nací por un milagro de Dios, soy hijo único. Mis padres conocieron el Evangelio cuando mi madre estaba embarazada de mí. El médico le dijo que tenía que sacarme, pero ni siquiera la palabra aborto estaba generalizada. Se decía, hay que hacer un raspaje, ¿no? Pero eso implicaba volar conmigo, ¿no? O sea, estaba ahí, estaba el día, la hora, la semana próxima siguiente iban a ya hacer este procedimiento porque había riesgo en la vida de mi madre. Y entonces apareció un primo de mi abuela, Teodosio Barrios se llamaba, con ese nombre, ¿no? Teodosio. Y era, él tenía la tarea de colportor, no sé si alguien ha escuchado alguna vez este término, de aquel que va por los pueblos, por las ciudades, por los campos, por todas partes, llevando la palabra de Dios, ¿no? Usaba un misionero. Así que él en un carruaje tirado a caballo, un charré o sulky, iba por distintos lugares llevando el Evangelio. Llega a mi casa una semana antes de todo este caos. Mis padres estaban muy tristes porque se iba toda posibilidad de ser padres. Ellos se casaron siendo adultos ya, bastante mayores. Y este hombre, muy osado en la fe, yo no me animaría a decir esto. Y él dijo, no saques ese hijo que tenés en tu vientre. No, Dios hace milagros. Vas a ver que va a venir bien. Vos, le dijo a mi madre, te vas a salvar. Y te digo más, ese hijo va a ser un siervo de Dios. Y mis padres tomaron fe, confianza en el Señor. Cuando le comunicaron al médico que no me iban a sacar, el médico lo llevó aparte a mi papá y le dijo, Señor, prepárese para quedar viudo, porque su esposa no puede seguir adelante con ese embarazo. A pesar de todo, decidieron seguir. Se cumplieron los 9 meses. Nací yo perfectamente bien, creo. No sé. Pero mi madre se salvó, vivió más de 80 años. Y bueno, estoy sirviendo a Dios de los 21 años. He servido al Señor y con pasión, con entrega. Yo digo, el Evangelio me salvó doblemente la vida, porque me dio la salvación del alma, pero si no fuera por el Evangelio yo no estaría. Así que fue muy interesante. Y a partir de ahí ya nací en un hogar cristiano. Bueno, pero hijo único. Mi padre decía, para muestra basta un botón. Yo nunca supe si lo que quiso decir era bueno o era malo, pero supongo que, bueno, mi padre falleció a los 95 años, mi mamá 80, un poco más. Así que ellos dependían de mí. No tenía un hermano con quien dependían de los cuidados y todo eso. Pero mi esposa, que quedó postrada en una silla de ruedas los últimos 5 años por la esclerosis múltiple, una enfermedad paralizante, iba paralizando los órganos externos y luego los internos. No se sabe por qué extraña razón, pero la médula deja de fabricar mielina, entonces queda como un cable pelado
El cerebro manda órdenes, pero los miembros no obedecen. Y luego empieza a paralizar los órganos internos y es un verdadero desastre. El último año todos esperábamos en el milagro del Señor, ¿no? Y mis hijos tenían la esperanza de que el Señor iba a sanar a su mamá, porque cuanto profeta pasaba por ahí decía, Dios va a sanar a tu mamá, ¿no? Y me costó horrores remontar la fe de ellos, porque un buen día terminamos regresando del cementerio y uno me dice, ¿y papá, dónde quedó tanta palabra de Dios? ¿No? Fue muy difícil para ellos entender que unos antes, otros después, pero que todos vamos a ir a la presencia de Dios. Y que lo que decía la gente era el deseo que tenía cada uno, porque nos amaba, por el lugar donde estábamos, porque tantas personas, entonces, pero ellos no lo entendían. Yo, profesor de hogar cristiano, pastor, profesor en IBRP, un referente en IBRP, en IET, quiero decirles que anoche pensé, no le explicamos a los hermanos que no saben qué es IET, es una sigla, Instituto de Educación Teológica por extensión. Y tenemos 8.000 alumnos más o menos en Argentina. Llegar con la educación cristiana a lugares donde no llegan. Así que en medio de todo ese caos, mis hijos eran adolescentes cuando partió por el Señor mi esposa, y uno de ellos, de ellas, mi hija, me dijo, Dios no es bueno, papá. Yo necesito tanto las manos de mi mamá, una caricia, un abrazo, y a las manos de mamá se le están comiendo los gusanos de la tierra, ¿no? Y eso era para mí un puñal en el corazón. Pero así que ellos, los chicos, dependían de mí. Y mis padres dependían de mí. Mi esposa en una silla de ruedas dependía de mí. Fueron 10 años de mi vida muy, pero muy difíciles, realmente muy difíciles. El Señor estuvo, su presencia estuvo, pero experimenté el silencio de Dios de una forma increíble, porque queríamos todo, lo que esperábamos era un milagro, ¿no? Pero en Ámsterdam, Billy Graham hacía grandes concentraciones y la asociación Billy Graham sigue haciendo, invita a pastores de todo el mundo. Y un testimonio que me ayudó, ¿no? Una de las exponentes fue una chica llamada Johnny. Se escribió un libro, ¿no? Ella se tiró un día al agua, no sé si era un río, o la piscina. Bueno, el tema es que se golpeó la columna y quedó cuadripléjica. Y ella, bueno, siguió adelante, dibujaba con un lápiz, escribía, hacía cosas, bueno, escribió libros y ella era una de las exponentes. La llevaron a la plataforma y en su silla de ruedas, y ella dijo, bueno, yo sé que si tantos pastores del mundo entero empezaran a orar y a clamar en el Señor, y el Señor hiciera un milagro y yo diera un salto y saliera de esta silla de ruedas, todos dirían, qué gran milagro, y ustedes aplaudirían. Pero yo quisiera que ustedes vean un milagro mucho más grande que ese. Y es el hecho que esté sentada en esta silla de ruedas y pueda sonreír y estar con ustedes adorando y alabando a Dios. El auditorio se puso de pie y por 10 minutos no dejaron de aplaudir, ¿no?
porque ahí está en verdadera cuestión, ¿no? El milagro a veces, o el silencio de Dios a veces es fortaleza. Y así es que me ayudó, seguí adelante, Dios ha sido fiel. Pero hay una ley de compensación maravillosa, ¿no? Mis hijos aman al Señor profundamente, los tres. Fue una etapa tan solo. Le sirven al Señor. Mi hijo siguió el pastorado. Mi hija tiene una de ellas llamada misionero, ¿no? Y la otra así en forma de chiste dice: papá, alguien tiene que trabajar porque si no son todos. Así que, bueno, pero ella pertenece al coro gospel de Argentina y tiene siempre presentaciones, o sea, también tengo lo que y siempre que puede tiene esto de estar con la necesidad de cada uno. Tengo 6 nietos maravillosos que no pudieron conocer la abuela ninguno, ¿no? A veces Oli, que tiene 9 años, le dice a la madre: cuéntame cómo era mi abuelita, ¿no? Pero es esa ley de compensación. El Señor quita, pero el Señor también da, ¿no? Y bueno, así que quería ponerles en antecedente para que por ahí sepan cómo hablo, porque les hablo, ¿no? O les digo algunas cosas porque estas cosas cambian la vida. La pérdida de un ser querido es un desgarro tan grande y uno nunca está preparado para la pérdida de un ser querido, ¿no? Casi les diría, no a diario, pero semanalmente llegan personas que necesitan hacer el duelo para que los ministre, para que hable, pastores. Y entonces Dios me permitió capitalizar un montón de situaciones, de cosas que vivimos y que son de bendición para los otros. Una de las cuestiones que más trabajo es que cuando un ser querido se va, aparecen las culpas, ¿no? Indudablemente, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si le hubiera llevado a tal lugar, si hubiera visto a tal médico, si hubiera, qué sé yo, que un pastor perdió a su esposa joven y también, entonces dije, no, hubieras hecho lo que hubieras hecho, la vida y la muerte está en manos de Dios, y cuando Dios decidió, vos no tenés nada que ver en lo que decidió Dios, se lo hubiera llevado el mismo día, a la misma hora, el mismo minuto, porque eso es. Sale de la charla, me da un abrazo y me dice: me sacaste 1 tonelada de peso encima. No podía ser no podía ser su duelo, ¿no? Y bueno, pero muchas de estas cosas se aprenden con la vida, con la experiencia, con lo que Dios le permite vivir. Estoy consciente que hay distintos tipos de autoridades, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios nos hace pasar por el silencio? Está la autoridad empírica, que es la que te da la experiencia, y entonces, qué lindo es capitalizar todo lo que nos, de alguna manera, sacar provecho de eso, ¿no? Y no renegar del pasado, ni renegar de las cosas que uno pasó, porque Dios lo permitió. Lo otro es poder saber que hay fortaleza de Dios en medio de esto, que la fortaleza nunca falta, ¿no? Como decía Johnny, poder sonreír, poder estar aquí, poder la aceptación de la voluntad de Dios. Pero también está la autoridad que nos da el conocimiento, ¿no? Que es una autoridad epistemológica, digamos, de cosas que uno ve, y entonces todo lo que es familia, todo lo que es situación, ahí
estamos siempre trabajando. Hay otro tipo de autoridades, pero quiero contarles de 2 pasajes bíblicos. Y primero, cuando yo esté hablando, tal vez ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con el tema? Bueno, si piensan eso, está bien. No tiene nada que ver con el tema. Bueno, cuando cerremos se van a dar cuenta que sí, cuando cerremos la conclusión de cada uno. Conocen en Hechos capítulo 3 la curación de un cojo, Rainbow, no sé, de alguien que tenía un problema en la movilidad, pero evidentemente era algo más que Rainbow, porque dice que, bueno, vamos a empezar a leer este pasaje, Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Qué lindo es tener un compañero de oración. Vamos a ir tirando algunas cosas, ¿no? Pedro y Juan se unían para orar. Tener alguien con quien buscar al Señor a veces nos ayuda a la rutina, como tener alguien con quien salir a correr o a caminar, o tener alguien con quien, al mejor estilo Cuba, tenemos el ventilador. Que no puede hacer ruido. Ahí estamos, bueno, pero que no es la hora de dormir. No es la hora de dormir, ¿no? Bueno, sí. Siempre le ayuda a alguien con quien podemos compartir algo tan especial que es la oración. En el tiempo de seminario uno, claro, está adentro, internado, no puede ir a otra parte, tiene que, y te imponen el devocional, el orar, ya hay horas determinadas. Pero crea un hábito, después de todo, esa es la idea, ¿no? No hacerlo por obligación, sino un hábito. Subir a orar era una costumbre judía. Esta era la última hora de la tarde, la hora nona, tipo 3 de la tarde, y subían para orar, para buscar a Dios. Cuando uno busca a Dios, siempre Dios nos sorprende con algo, ¿no? Siempre hay alguna respuesta. Dice, era traído, fíjense ustedes, un hombre cojo de nacimiento, y Lucas, como buen médico, al narrar esto, está casi haciendo una descripción, una historia clínica de cómo estaba este hombre. Está consignando desde cuándo, y era traído, eso quiere decir que sus posibilidades de locomotrices eran casi nulas, no podía caminar. Y lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La puerta era de bronce bruñido con incrustaciones de oro y plata. Eso fue lo que llevó a decirle hermosa a la puerta, ¿no? La designaban así por la belleza de esa puerta. Y los comentaristas dicen cosas distintas. Algunos dicen que era más cara que si fuera de oro puro, porque era toda trabajada, tenía incrustaciones de oro y demás. Y como el lugar era tan asistido, había gente que se detenía para mirar esa obra arquitectónica. Venían a observar, a mirar la puerta de distintos lugares. Y acá se desprende una situación de contraste, ¿no? Lo que Dios mira y lo que el hombre mira, de encuadre, tal vez, ¿no? Lo que Dios le da valor a algo
y lo que la gente le da valor. Todos fijaban sus ojos en la hermosura, la belleza de esa puerta, pero ¿quién iba a mirar un paralítico sentado que lo ponían a pedir limosna? La visión del hombre siempre va a ser un poco capitalista, ¿no? Va a ser mirar un poco las cosas materiales, lo que deslumbra, lo que llama la atención. Pero como bien dice un comentarista, esa puerta ya no está más. Pero el alma de este hombre sí, ¿no? Que el Señor siempre nos ayude a mirar con sus ojos. Pero permítanme remitirme a Jesús. Jesús y el templo. El ministerio de Jesús se desarrolló en torno al templo. Hay historias maravillosas que nos encontramos, como por ejemplo cuando Jesús iba y discutía con los intérpretes de la ley, la palabra, un gran hermeneuta. Jesús era un adolescente, pero un capo en la hermenéutica, ¿no? Incluso le cambió sentido algunas palabras. No solo eso, sino que él estaba siempre en el área del templo para observar. Jesús no dejó de cumplir con todas las costumbres judías. No solo eso, lo tenemos a Jesús peleando con los fariseos y con la gente que había hecho de la casa del Señor, ¿no? O el pueblo judío, que había llegado a ser un negociado. El sistema sacrificial era un negocio para el judío, como buen judío. Suponiendo que acá tenemos el templo y acá se ofrecen los sacrificios, pero había gente que venía de todas partes y no podía venir con sus palomas, con sus ovejas, con sus corderos para el sacrificio. Entonces, había gente que representaba, ¿no? Como si este fuera el centro de adoración y ellos vienen de Cuba para comprar los corderitos y venderlos a sus compatriotas cuando lleguen. De Chile por acá había gente que, ¿no? También cuando llegaran los chilenos les vendían, ¿no? Y ustedes de donde vienen antes. Entonces había llegado a ser un negocio. Todo el sistema sacrificial había llegado a ser un negocio tan fuerte. Y entonces Jesús se enojó tanto y vino al templo y ustedes conocen la historia. Estoy relacionando la vida de Jesús con el templo. Yo diría que a diario Jesús andaba por el templo. Y ahora la gran pregunta: ¿por qué no sanó este cojo? Si él andaba sanando a todos, dice que sanaba a todos, ¿no? En una forma, tal vez hay una figura ahí, ¿no? Gracias, hermano. Qué bien. Bueno, Jesús andaba por el templo y no lo sanó. Pero este milagro estaba reservado para Pedro y para Juan en otro tiempo. Ahora, ¿qué podría llegar a pensar este cojo cuando veía que Jesús sanaba a otros y a él no lo sanaba? Me gusta mucho pensar en esta situación o en esta reflexión y decir: Dios tiene sus tiempos que a veces no son nuestros tiempos. Sí.
Dios responde cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, ¿no? Entonces pedía limosna y ya saben ustedes lo que pasó. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Eso implicó un interés en la persona y bueno, fue sanado. Y dice que en el momento les tomó por la mano derecha y se le afirmaron los pies y los tobillos. Si no se le afirman los tobillos, es imposible que camine. Pero no había caminado de nacimiento. Entonces entra al templo asido de Pedro y Juan. Pedro, Juan, los tenía saltando a los dos. Claro, tendría miedo de caminar, tendría miedo de caerse. Y no lo soltaba a ellos, ¿no? Se le afirmaron los tobillos. Qué interesante. Indudablemente Lucas era médico, es una historia clínica de cómo fue el proceso. Ahora, era doble la alegría de este hombre, porque la ley mosaica impedía el ingreso al templo de los imposibilitados. Qué cosa tan cruel. Él veía como la gente saldría del templo. Es de suponer que cuando alguien está en la presencia de Dios se sensibiliza. Por eso, por lo menos en Argentina, todos los que piden limosna están en la puerta de las iglesias. Después de haber salido de la presencia de Dios, iba a estar más sensible. Pero qué tristeza para ver no solo que no podía caminar, sino que él nunca podría ingresar en ese lugar, ¿no? Vieron cuando uno empieza a mirar y a sumar las cosas, las pálidas decimos, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar en todo lo que le está pasando. No era solo su impedimento, su enfermedad en sí, sino era esto: nunca voy a poder salir con ese rostro alegre de haber estado en la presencia de Dios. Por eso este hombre por primera vez está ingresando al templo sano, ¿no? Era doble su alegría. Y yo quisiera que de alguna manera ustedes mediten y piensen en este hermoso relato que a mí me ha bendecido. Jesús pasó por allí, pero tal vez dijo: voy a dejarle este milagro a Pedro y Juan. Jesús pasó por ahí, pero dijo: no es el tiempo. Jesús pasó por ahí, pero tal vez había que darle prioridad a otros milagros, no sabemos. Pero lo cierto es que el milagro sucedió cuando Dios quiso. Bien. Pero voy a remitirme a otro pasaje de la Escritura. Acá tenemos, para cerrar, un gran milagro, podríamos decir. Esto de no tengo plata ni oro es una expresión que quedó muy marcada en la historia de la Iglesia, de un monje que visitaba el Vaticano con un pastor evangélico. Y el monje, mostrándole, no sé si alguien tuvo la posibilidad de ir al Vaticano, pero ahí todo es oro, todo es plata, todo hay que pagar y todas esas cosas. Y tantos lugares, y el dinero que hay en las obras de arte, ¿no? Pero el tema es que este monje católico dijo: ya la Iglesia no puede decir más, no tengo plata ni oro, ¿no? Y el pastor protestante le dijo: pero tampoco puede decir más, levántate y anda. Bueno, y eso es cierto. Bueno, tantas cosas que se desprenden de este pasaje. Pero yo sencillamente quería mostrarles que la vida y el ministerio de Jesús se desarrollaba en torno al templo. Este hombre lo ponían de nacimiento ahí y nunca había sido objeto de la mirada de Jesús. Pero eso no significó que Dios no lo tuvo en cuenta. El milagro estaba para otro momento. Y ahora les voy a pedir si podemos retroceder en Hechos de los Apóstoles, un libro tan lindo, al capítulo 1.
Y acá tenemos a los discípulos en el versículo 6 en adelante, ¿no? 1:6. Es otro relato que quiero compartir con ustedes. 3 años en el Instituto Bíblico Jesús. Ha llegado el momento de la graduación. Jesús se va. Intensivo. Licenciatura, maestría, máster, doctorado, de todo eso. 3 años enseñándole, chicos, hermanos, muchachos y muchachas. Yo he venido, sí, había mujeres también que seguían a Jesús. Yo he venido a instaurar un reino que no es de este mundo. No he venido por el reino de Israel solo. He venido por un reino más grande, más amplio, de amplitud, una visión diferente. 3 años mostrándole acerca del reino de Dios. 3 años, era el tema principal de Jesús. ¿Cómo es su reino? Ha llegado el momento de la graduación. El maestro se va. Está con un pie en la nube. Y de pronto dice, ¿cómo te vas? Sí, me tengo que ir. Y el reino de Israel no habían entendido nada. Yo, maestro, en lugar de irme en la nube directamente, me pego un tiro. Digo, Dios mío, 3 años enseñándole esto y vienen a hacerle esta pregunta al Señor. ¿Cómo te vas? ¿Y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era lógico que tuvieses esa inquietud, pero no habían entendido que el reino de Dios trasciende, que va más allá. Y acá viene la cuestión. Jesús no se enoja con esto, pero sí les dice, muchachos, no les toca a ustedes saber esto. No me pregunten algo que no les compete. No me pregunten algo que a ustedes no les interesa. Y hay algo interesante, porque Jesús les dice, pero, me da lástima, les voy a decir algo que les va a servir. No les voy a dar esa respuesta. Está bien, tal vez fue lo que quedó pendiente en la formación de ustedes. Pensemos un poquito en lo que Jesús tal vez les hubiese dicho. ¿Cuántas cosas quedan pendientes cuando uno se forma? Dicen, quiere esto, y qué, ¿no? ¿Cuántas cosas uno no entiende? Y entonces Jesús dijo, les voy a dar una respuesta mejor. Saber si el reino de Israel va a ser restituido o no va a ser restituido, no es lo que realmente ustedes necesitan. Pero yo quiero decirles que van a recibir poder y van a ser mis testigos. Y esta es la consigna, este es el meollo. Cuando Dios te niega una respuesta, es porque siempre tiene una mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios te niega una respuesta, siempre tiene una mejor. Señor, ¿por qué? Señor, quisiera que me lo expliques. Quisiera encontrarle sentido a esto sin razón. Basilea Slim escribió varios libros. Una monja convertida al Evangelio
en el pequeño Canaán, en Alemania, hizo un predio como este para que peregrinos del mundo entero fueran a ese lugar. Ella escribió Así seremos diferentes, por Vasilevsky, un libro que debe andar por internet. Bueno, Cuando Dios llama, ¿cómo me bendijo ese libro? Por Vasilevsky. Y ustedes dirán, ¿por qué mi apego? Porque en el año 76, cuando yo era seminarista, Vasilevsky vino a la Argentina y visitó el Instituto Bíblico. Ella todavía conservaba los hábitos, solo que antes eran hábitos negros y después se puso hábitos blancos. Era una monja, pero una monja protestante, ¿no? Ella cambió su líder espiritual del sacerdote a un pastor. Era el pastor el que la ministraba. Y ella repartió unos señaladores con su ministerio para que lo viéramos. En aquel tiempo no existía Google, ni año 76, recién aparecían las computadoras y todo eso, ¿no? Pero no, nada de esto. Y a mí me tocó un señalador que habrá sido de Dios realmente. Y ese señalador decía sencillamente: Padre, no te comprendo, pero confío en ti. Esa frase me acompañó a lo largo de toda mi vida. Esa frase me acompañó en mis pruebas, en todo lo que tuve que pasar en la vida. Como les dije, mis padres dependían de mí, mi esposa dependía de mí, mis hijos dependían de mí y yo dependía del Señor, porque no me quedaba otra, ¿no? Situaciones. Padre, dijo esa frase de Vasilevsky, yo no te comprendo, pero confío en ti. Entonces me di cuenta que a veces el dolor es la escalera que nos acerca al corazón de Dios. Me di cuenta que a veces sufriendo te pareces a Cristo. Que el apóstol Pablo, o en Hechos, ya que estamos, dice, salieron gozosos de padecer afrenta. Y esto no era masoquismo, era aceptar, de decir, Señor, porque masoquismo es encontrar placer en el dolor por el dolor en sí. Esto era realmente esa disposición. Padre, yo no te comprendo, pero confío en ti. Cuando Dios nos niega una respuesta y nos da una mejor, recibiréis poder. Me llama poderosamente la atención, y con esto ya termino, eso recibiréis poder del griego dynamis. No es ni dunamis ni dinamis, la U suena como U francés. Entonces, eso es fonética, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo U así. Dynamis. Qué palabra interesante, ¿no? Lo que iban a recibir. Curiosamente, de esa palabra griega sale dínamo, que genera energía, que construye. Los que han tenido una bicicleta saben que para generar luz había que poner la dínamo, que dicho sea de paso acá en Argentina todos dicen el dínamo, pero es femenino, la dínamo en el español, sí. Todo el mundo, porque parece ser que la dínamo suena media media LGBTI. Vamos a decir le dínamo. Bueno, genera energía que construye, ¿no? Pero es interesante que de esa palabra también surgió la palabra dinamita.
que destruye. No le tengamos miedo a la palabra energía, por más que la usen los brujos y los de la nueva era y todas esas cosas, porque energía es un término físico, es parte de la física, ¿no? Entonces, es un poder, una energía divina tan fuerte, un poder que viene de Dios, que nos sirve para destruir las obras del diablo, pero también nos sirve para construir la dínamo, genera energía para construir la obra de Dios. Si tenemos ese poder, entonces, ¿qué importan los tiempos y las sazones? ¿Qué importa cuando venga la respuesta si el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad? Poder para destruir las obras del enemigo y poder para construir la obra de Dios. Si Dios te niega una respuesta, es porque siempre tiene una mejor. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo que puedo compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por estas hermosas historias bíblicas. Gracias. Tú eres un Dios que tienes en tus manos los momentos, los tiempos. Señor, ¿por qué no ahora? Yo lo quiero ya. Pero, Señor, en esta primera instancia de este campamento estamos viendo esta palabra que, Señor, en tus manos están los tiempos. Que podamos comprender esto. Pero no te has olvidado, Señor, que llegará una mañana, que llegará un día con otras circunstancias, Señor, pero que veremos tu mano poderosa. Señor, que podamos esperar tus tiempos. Pero también, Señor, a veces nos empeñamos en tener la respuesta que nosotros queremos. Y, Señor, como escuchamos hoy, eres tú el que tienes la respuesta en su momento, y a veces nos niega, Señor, eso que esperamos. Pero que no sea, Señor, un factor para debilitarnos en nuestra fe, que pueda ser un factor para potenciar nuestra fe, para creer en ti, para estar expectante en saber, Señor, ¿qué respuesta tenés para mí? Señor, ¿qué es lo que tú tienes en este tiempo para mí? Y poder ver otra respuesta que no es precisamente la que esperamos. Señor, ayúdanos en el camino de nuestra vida. Señor, te pido que ministres cada uno de nuestros corazones y que también todo esto podamos compartirlo, Señor, porque hay tantos que flaquean en su fe, tantos, Señor, que están luchando con su fe, que su fe está en arenas movedizas, Señor, y que necesitan reafirmar la fe. Por eso tu palabra dice, cuando vengas hallarás fe en la tierra. Y tal vez muchos, Señor, no pueden fortalecer su fe porque no ha llegado el tiempo de su visitación, porque no ha llegado el tiempo de su milagro, porque tú lo tienes reservado para un momento. Señor, o tal vez porque les niegas respuestas. Que eso nunca sea un motivo de alejamiento, sino de abrazar más tu fe, Señor. Confiar, seguir adelante, creyendo, Señor, teniendo esperanza, aunque no entendamos. Señor, pero que no nos desesperemos, no nos desesperemos. Señor, sin duda
tú lo vas a hacer en nosotros, y que podamos liderar y ayudar a aquellas personas, Señor, que fácilmente flaquean en su fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, en una campaña evangelística pasan 10 enfermos. 8 reciben un milagro. Todo el mundo se aboca ¿a quién? A esos 8 que recibieron un milagro. Dígame, ¿qué sintió? Un fuego tremendo. ¿Qué sintió? Un viento que me recorría por todas partes. Bueno, y como haga lo que antes no podía hacer, ¿no? Y es maravilloso eso. Pero me pregunto, ¿quién se encarga de los 2 que no recibieron nada? Esos son los que necesitan más atención. Los otros ya se sanaron. Despedilos. Pero son los que necesitan escuchar varias cosas. Dios tiene sus tiempos, esta palabra. Tal vez no fue hoy, pero Dios lo va a hacer. Cuando Dios le dio la tierra a su pueblo, Dios Todopoderoso no podría haber dicho a todos los habitantes de la tierra, sacarlos de un plumazo, pueblo mío, acá tienen la tierra. Pero les dijo, poco a poco habitaréis la tierra prometida. Era una conquista. Y poco a poco iban conquistando la tierra. Miren qué hermosa palabra para darle a alguien. Dios tiene su forma de obrar. Claro que Él puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero a veces Dios lo hace poco a poco. Porque no estamos preparados, ¿no? Todavía para... Por tantos motivos. Sí, claro, ese es uno. Pero poco a poco Dios lo hace. Podemos decirle, tal vez hoy no fue, pero va a ser más adelante. O podemos decirle, ¿sabe cuál es el milagro hoy? Fuerzas nuevas para seguir. Fuerzas nuevas para seguir. Dios va a enviar fortaleza del cielo para ayudarle en esta dificultad, ¿no? Así que